Tú eres Dios y creador, Señor de lo imposible, Rey de Israel. Mas hoy te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Tú eres Dios y creador, Señor de lo imposible, Rey de Israel. Mas hoy te debo preguntar, pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame porque el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro un milagro, aceptar siempre tu voluntad, oh Señor. Buenos días, queridos hermanos, amigos, que en esta mañana nos hemos dado cita una vez más para entrar al aposento alto, para allegarnos a Jesús, para encontrarnos juntos en esta plataforma que nos permite interactuar, recordar los motivos de oración, y hoy vamos al estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy tiene que ver con los efectos poderosos de la Biblia en nuestras vidas. Recordando que la disciplina que cumplieron y vivieron los discípulos en el aposento alto fueron disciplinas que los llevaron al final de los 10 días, al derramamiento del Espíritu Santo, al cumplimiento de la promesa, a recibir los milagros y prodigios que hicieron en el nombre del Señor. Estas disciplinas las hemos venido practicando. El primer día, el día domingo, nos entregamos por completo a Jesús, sabiendo que en las manos del Señor podemos nosotros obtener
salvación y vida eterna, entrega total. El segundo día practicamos la disciplina del perdón, de la reconciliación, del perdonarnos nosotros a nosotros mismos y de perdonar si en nuestra oración había un obstáculo para que la oración llegara al cielo y la oración fuera respondida, deberíamos perdonar. Y ayer practicamos entonces la oración. Espero que le haya ido bien con los ayunos que hemos practicado, sin dejar de comer, sin aguantar hambre. Estos ayunos son ayunos prácticos, ayunos que nos permiten motivar nuestra vida espiritual más allá de lo que hemos practicado durante el resto de nuestras vidas. Por tal razón les invito hoy a que abramos la Biblia. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Al hablar de la Biblia, Jesús se estaba refiriendo a que el encuentro personal de los discípulos con él, aún él habiendo ido al cielo, ellos lo despidieron en Betania, en las cercanías de Betania, lo vieron irse. Y ahora Jesús dice, escudriñe la Biblia, porque ustedes piensan que en ellas van a encontrar algo diferente a lo que se refiere a mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Señor Jesús nos aconseja a leer la palabra. Cuando abrimos la Biblia, oímos la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia, le vemos la cara a Dios. Cuando oramos, Dios nos oye. Él nos escucha. Nuestras oraciones ascienden al trono de la gracia. Nuestras oraciones llegan al altar de Jesús. Pero cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. La hermana Juay, en el capítulo 1 del libro Camino a Cristo, ella habla de los dos lenguajes, de los dos idiomas, de las dos formas como Dios se comunica con nosotros. Una es la naturaleza. La número 2 es la Biblia, la palabra de Dios. Me impresiona, en el año 1536, el 6 de octubre, William Tyndale fue quemado en la hoguera por haber traducido la Biblia del griego al inglés. Lo quemaron vivo por amor a la palabra, por amor a la Biblia. Y parece irónico, ellos murieron por la palabra, ellos murieron por la Biblia. Y nosotros somos tan indiferentes a la lectura de la Biblia, al encuentro con Jesús mediante su palabra. Aquellos en el pasado se entregaron por completo a la palabra de Dios y murieron por ella. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Tenemos la Biblia en físico, tenemos la Biblia traducida a tantos idiomas, tenemos la Biblia en tantas plataformas electrónicas, ahora en este tiempo posmoderno. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Hubo un estudio en los Estados Unidos acerca del impacto de la Biblia en nuestra vida. Y quiero dártela porque eso me tiene tan motivado en que los efectos de la Biblia son poderosos, los efectos de la Biblia son extraordinarios en nuestra vida. El estudio se basó en mirar el efecto de la Biblia en la vida del ser humano, en el cuerpo humano, y se dieron cuenta que cuando tú por lo menos tienes un acercamiento a la Biblia de un día a la vez, parece que no sucediera nada, pero cuando la lees 2 veces por semana, pareciera que tampoco sucediera nada. O por lo menos la escuchas cuando vas al culto o cuando llegas a tu auto y la colocas allí y la escuchas, pareciera que no sucediera nada en tu vida. Cuando la lees por 3 veces por semana, insospechadamente no te das cuenta de los efectos de ella. Pero cuando lees la Biblia por lo menos 4 veces a la semana, los efectos poderosos de la Biblia comienzan a notarse.
Y en ese estudio, quiero compartirlo contigo de manera textual, de manera literal. En ese estudio descubrieron que cuando lees la Biblia 4 veces a la semana, cuando tienes contacto con la Biblia 4 veces a la semana, mira lo que sucede. Los problemas de los sentimientos de soledad, cuando te sientes abatido y solo y sientes que eso te abruma, leyendo la Biblia durante 4 veces a la semana, ese problema disminuye o baja en un 20%. Cuando tienes problemas de ira, cuando eres iracundo y no te puedes controlar, ese problema de la ira, leyendo la Biblia 4 veces por semana, te disminuye un 32%. El problema de acercamiento a tu pareja, problemas de afinidad con tu cónyuge, de problemas de relación con tus hijos, problemas del entorno en el hogar. Cuando tú lees la Biblia 4 veces por semana, esos problemas caen a un 40%. El problema del alcoholismo, cuando lees la Biblia 4 veces a la semana y tienes problema de alcoholismo, el problema disminuye, baja un 57%. Y algo más, los sentimientos negativos hacia la búsqueda espiritual con el Señor, los sentimientos de parálisis espiritual al no querer orar, al no querer leer la Biblia, al no querer ir al culto, a la iglesia. Cuando lees la Biblia 4 veces por semana, baja o disminuye un 60%. Cuando sientes que no quieres nada con Dios, cuando sientes que estás desmotivado y lees la Biblia 4 veces por semana, eso disminuye un 60%. Algo más, los problemas de pornografía disminuyen un 61%. Los cambios positivos de la Biblia en nuestro comportamiento, la Biblia permite que nosotros tengamos un comportamiento adecuado hacia las cosas de Dios. Por eso te invito a que leamos la Biblia, a que seamos menos indiferentes con la palabra de Dios, porque te voy a regalar un par de textos que me ayudan o me han ayudado a mantenerme firme en mi acercamiento hacia la Biblia. El Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 15. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. En el versículo 16 dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queridos hermanos, Dios le revela a Pablo que las Sagradas Escrituras son reveladas, todas las Sagradas Escrituras, toda la Biblia es inspirada por Dios, de tal manera que cuando tú te encuentras con la Biblia cara a cara, estás viéndole la cara a Jesús, estás viéndole la cara a Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas encuentran la salvación, ellas son las que hablan de mí, las que dan testimonio de mí. Cuando vas al capítulo 24 de Lucas, en el camino a Emaús, desde el versículo 27, los discípulos decían, dando testimonio de la Biblia, cuando Jesús se las abría y les recordaba desde los salmos, los profetas y todo lo que la Biblia mostraba acerca del cumplimiento del siervo sufriente de Isaías 53. Los discípulos decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la palabra? Hermanos, la Biblia tiene que hacernos vibrar. Es un encuentro con el Señor, es verle la cara a Jesús, es verle la cara a Dios, es oírlo hablar a Él. Para los teólogos, el logos es la palabra. Pero importante como el logos es aprender a oír la voz de Dios. Los teólogos le llaman el rema de Dios, la voz de Dios hablándonos. La palabra de Dios, cuando la abrimos, es Dios hablándonos, es Dios aconsejándonos, es Dios llamándonos. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra.
no solamente el apóstol Pablo, sino todos los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, dan testimonio que ellos fueron testigos oculares de la palabra. Y quiero mencionarte 10 razones, 10 argumentos por las cuales la Biblia significan para mí algo muy importante. Te voy a dar 10 razones. La primera razón por la cual la Biblia para mí es de suma importancia es porque la Biblia es única en su continuidad. No hay otro libro que hayan querido desaparecerlo de la tierra, no hay otro libro que hayan querido borrarlo de nuestra existencia como la Biblia, pero la Biblia continúa. La Biblia ha sobrevivido. Se gastaron 1600 años para escribirla, 60 generaciones. Y Dios ha permitido que la Biblia todavía esté en nuestro medio. El segundo argumento de los 10 por la cual yo creo en la Biblia, por la cual la Biblia me motiva a seguir con ella, es que la Biblia es única en su circulación. La Biblia circula millones de tomos, millones de Biblias giran en todo el mundo, millones de Biblias, única en su circulación. Tercero, la Biblia es única en su traducción. La Biblia ha sido traducida a 1280 idiomas, 1280 idiomas. Esos 1280 idiomas significa que la Biblia ha llegado a tantas culturas más que cualquier otro libro. Cuarto, la Biblia es única en su supervivencia. Ningún otro libro ha sobrevivido a tantos asedios, a tantas críticas. Aún la Biblia sobrevive a nuestra indiferencia. Cuando nosotros no estudiamos la Biblia está ahí esperándonos. La palabra de Dios está allí esperándonos. Por eso debemos acercarnos a la Biblia cada día, leerla, porque la Biblia aún sobrevive a nuestra indiferencia. El quinto argumento de los 10 por la cual yo creo que la Biblia es la palabra de Dios es que la Biblia es única en sus enseñanzas. No hay un libro que tenga efectos sobre todas las actitudes y conductas del ser humano. La Biblia nos enseña todas las ciencias del mundo. Acerquémonos a la Biblia. Por eso Pablo decía, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En la Biblia hay sabiduría, en la Biblia hay poder, en la Biblia hay transformación. Acerquémonos a la Biblia. El sexto argumento de los 10 es que la Biblia es única en su influencia sobre la literatura circundante. No hay un libro tal como la Biblia que haya influenciado en los libros literarios que tenemos en nuestro medio, que la Biblia. La Biblia ha influido todos los libros porque es palabra de Dios. El séptimo argumento para yo creer que la Biblia es la palabra de Dios y debo confiar en ella es que la Biblia es única en su influencia en las civilizaciones. Todas las civilizaciones que han tenido contacto con la Biblia han sido transformadas. La transformación de los pueblos ha sido a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. El apóstol Pablo tenía razón al decir que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios fluye, la palabra de Dios sobrevive, la palabra de Dios te transforma y te convierte en un heredero del reino de los cielos. El octavo argumento para creer que la Biblia es la palabra de Dios y acercarnos a ella con confianza es que la Biblia es única en su aprobación por la arqueología. Los documentos arqueológicos nos confirman que todo lo que la Biblia ha dicho, incluso los sitios geográficos en donde la Biblia habla, han descubierto que es cierto. No hay una ciencia que corrobore que la Biblia es verdad que la arqueología. El noveno argumento para creer que la Biblia es la palabra de Dios
y yo pueda acercarme a ella con confianza para obtener consuelo, para obtener perdón, para ver a Dios, para relacionarme con Él. El noveno argumento es que la Biblia es única en el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, cuando se refirieron a la Biblia y se refirieron al ministerio de Cristo, ellos fueron testigos oculares. Ellos se mencionan a sí mismos como testigos oculares de la palabra de Dios, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús cumplió y vivió en esta tierra. La palabra de Dios, la Biblia, es testificada por los apóstoles. El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla del Nuevo Testamento. Ambos testamentos corroboran la esencia de la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el décimo argumento que yo te doy para que creas en la Biblia es que la Biblia me transformó mi vida, transformó mi vida. Yo soy un testimonio viviente de que la Biblia transforma, porque desde mi niñez, cuando tenía 10 años, a la edad de 10 años, mi madre se presenta con una Biblia en mi casa y me dice, mi hijo, me regalaron esta Biblia. Yo quiero que me leas la Biblia todas las mañanas porque me dijeron que temprano en la mañana hay que leer la Biblia. Mi madre hasta hoy es analfabeta. No sabe leer ni escribir. Bueno, debo decirte que también la Biblia ha hecho un milagro en mi madre, porque después que me vine para Medellín, en el año 1987, mi madre no era capaz de leer la Biblia. 2 años después de haber terminado mi año de trabajo aquí en la universidad, para luego ingresar a estudiar, al volver a mi casa, mi madre ya leía la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque mi madre decía, hijo, es que yo todos los días le decía a Dios que en mí se cumplieran las palabras de Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice, el que se sienta falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada. Cuando yo veo a mi madre leyéndome la Biblia, para mí fue un gozo y un regocijo porque retorné a mis años de infancia con ella. A los 10 años, cuando me ponía a leer la Biblia a ella, yo casi no sabía leer. Yo no sabía casi leer, estaba en mis primeros años de primaria. Y yo medio cancaneaba, como decimos nosotros en la costa, medio cancaneaba la Biblia. Y cuando mi madre me puso a leer desde el Génesis en adelante, yo no entendía nada de la Biblia. Y yo miraba el rostro de mi madre iluminado, gozosa. Y yo le decía, vieja, ¿tú entiendes lo que estoy leyendo? Yo no entiendo nada. Sí, mi hijo, lee, sigue leyendo, sigue leyendo. Y yo leía y mi madre se gozaba, su rostro se iluminaba. Y hoy se cumplen conmigo las palabras del Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esas primeras líneas del versículo 25 del Salmo 37 se cumplen conmigo porque hay algunas personas que están allí conectadas y me conocieron de joven en Medellín, me conocieron de joven en mi pueblo. Y hoy, ya canoso, con poco pelo, sin el bigote negrito que tenía, se me encaneció el bigote y tuve que quitármelo porque ahora he envejecido. Y el Salmo dice, joven fui, yo fui joven un día. Yo también tuve 20 años, dice la literatura aquí en Antioquia. Yo también tuve 20 años como tú. Yo también fui joven como tú. Pero al acercarme a la palabra desde los 10 años me transformó, me capturó. No tuve más que hacer sino entregarme voluntariamente a las manos salvíficas de mi amante Salvador, Cristo Jesús. Yo soy producto de la transformación de la Biblia. Por eso esos 10 argumentos. El más importante para mí es el número 10, porque la Biblia me ha transformado, la Biblia me ha cambiado, la Biblia ha mejorado mi actitud hacia la vida, la Biblia ha transformado mi carácter, la Biblia me ha desconectado del eslabón que me unía a mi pasado analfabeta. Mi padre y mi madre son analfabetas. Tengo hermanos analfabetas, pero hoy la palabra de Dios testifica de mí y yo testifico de la palabra de que hay poder en el nombre de Jesús. Te invito, hermano, a acercarte a la Biblia. Si no la has leído, si estás en el chat y eres una persona que no ha tenido contacto con la Biblia, que no ha leído la Biblia, escríbenos en el chat y dinos,
quiero aprender a leer la Biblia, quiero que me enseñen los estudios bíblicos y nosotros te pondremos en contacto con un hermano o una hermana que se pueda acercar a ti para darte los estudios bíblicos, para enseñarte a leer la Biblia. Hermano, amigo, hay poder en la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una palabra que fluye como savia en los árboles. Esa palabra fluye en nuestro ser. Te invito a acercarte a la Biblia con más confianza. Ven a Jesús a través de su palabra. Acércate a ella con respeto. Haz una oración antes de leerla y pídele a Dios que te dé sabiduría. Así como mi madre analfabeta le pedía cada día al Señor, enséñame de la Biblia, quiero leerla. Y mi madre sin nunca ir a la escuela. Mi abuelo nunca la puso a estudiar porque en ese tiempo se decía que las mujeres eran para la casa, para lavar, cocinar y tener hijos. Mi madre nunca fue a la escuela, pero mi madre hoy estudia el folleto de la escuela sabática, estudia el folleto cada mañana, lee la Biblia cada día. Me gozo en testificarlo porque es cierto. La Biblia te cambia, la Biblia te transforma, la Biblia te edifica, la Biblia te reconstruye. Entrégale tus pedazos, los pedazos de tu vida a Jesús. Jesús es experto en convertir nuestros pedazos de nuestra vida en una obra de arte para exhibirnos para el reino de los cielos. ¿Vienes cargado de pesares? ¿Vienes cargado de miedo? ¿Vienes cargado de incertidumbre? Acércate a la palabra. La palabra de Dios te redimirá hoy, mañana y siempre. Si es tu deseo acercarte a la Biblia, quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar en este momento. Querido Padre, amado Dios, estos hermanos que se han conectado conmigo en esta mañana, tomamos el voto de acercarnos a la Biblia con más confianza, con más respeto, sabiendo que la Biblia transformará nuestra vida para siempre. Acércate a nosotros. Bendice mientras abrimos tus palabras. Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús. Danos redención y vida eterna a través de un encuentro personal contigo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra indiferencia hacia la palabra. Hoy queremos acercarnos a ella como nunca antes. Hoy queremos oír tu voz. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano,
Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Gracias porque tu palabra transforma. Gracias porque tu palabra nos lleva a un encuentro personal contigo. Querido hermano, hoy, en el ayuno de hoy, vamos a leer la Biblia como nunca antes. Vamos a entregarnos por completo a la Biblia. Hagamos que la Biblia fluya en nuestro ser cada día. Hagamos que la Biblia nos permita, como los discípulos le dijeron a Jesús, que la Biblia arda en nuestro corazón. Decía John Piper, yo tengo sangre bíblica, yo tengo sangre de la palabra. Nosotros debemos tener la sangre de Dios corriendo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro ser, que nuestro ADN sea la palabra, que nuestro ADN sea la Biblia. Hoy, el ayuno de hoy es leer la Biblia como nunca antes y llevarla a todos los sitios donde voy. Cuando tenga un tiempo libre en mi trabajo, acercarme a la Biblia y leerla y decirle a Jesús, háblame Señor, háblame Jesús. Como decía la canción de fondo, espérame por la mañana. Digámosle a Jesús, Señor, espérame mañana en la mañana, pero que el día de hoy andemos con Él y cuando nos despidamos al dormir, le digamos al Señor Jesús, espérame por la mañana, espérame, espérame. Y Jesús nos esperará. Y mi propósito de hoy, además del ayuno, mi resolución de hoy es, en este día, llevaré mi Biblia a todas partes. La leeré con oración para hallar consuelo, salvación y vida eterna al encontrarme con Jesús. Que hoy el Señor te bendiga a través de la palabra. El ayuno de hoy recuerda que es leer la Biblia, llevarla a todas partes. Está paralelo con mi resolución porque queremos que la Biblia se convierta en la parte sustancial de nuestras vidas. Que sea la Biblia y únicamente la Biblia la que nos permita llevarnos de continuo a un encuentro personal con Jesús. Espérame por la mañana. Oh Señor, espérame, porque yo me acercaré a ti. Hermanos, le damos gracias a todos los que se han conectado. Hay algo más de 51 personas, quizás un poco más,
Pero le damos gracias a todos esos oyentes, a todos esos amigos que han compartido el link. Comparte el link, comparte este mensaje. Amén.